Podcast Todas las Letras, presentado por la Red de Bibliotecas Públicas de la Municipalidad de Recoleta. En este programa podrás conocer las novedades, colección de libros y actividades de todas las bibliotecas de nuestra red. Súbete con nosotros al carro de la lectura. Bienvenidos a nuestros usuarios y usuarias al cuarto capítulo de nuestro podcast Todas las Letras. En esta ocasión estamos en la Biblioteca Pública Violeta Parra, parte de la Red de Bibliotecas Públicas de Recoleta, y estoy aquí con el encargado de la biblioteca, responsable de la biblioteca, don Cristian Núñez. Gracias por lo de don. Sí, bueno, esta biblioteca es muy especial porque está ubicada en medio del Mercado Tirso de Molina, en el segundo piso. Exactamente. Segundo piso, Mercado Tirso Molina, en lo que claro, se conoce o se conocía como el barrio La Chimba. Claro, y mismo donde, como podrá notar, hay bastante ruido alrededor de los mercados, de los locales, de los niños, etcétera, etcétera. Pero es, digamos, el contexto natural de una zona de comercio, una zona claro, de mercado, es parte del encanto, claro, del encanto de la zona. Exactamente. Sí. Aquí estamos. Estamos acá en el frontis de la biblioteca, esta es la biblioteca. Y este capítulo también vamos a cambiar un poco el ángulo de lo que hemos estado haciendo y vamos a hablar del romanticismo literario. Claro, digamos que si bien nos vamos a enfocar en el romanticismo literario, para poder hablar de este, en el fondo tenemos que entender el romanticismo en contexto completo. O sea, de alguna manera está muy cruzado, como suele suceder con todas las otras expresiones de arte. Y quizás de forma particular, a diferencia de otros movimientos o momentos de la literatura, este también está muy cruzado con lo que es lo político, lo filosófico, dentro de esto lo estético, entonces es un periodo muy interesante. Claro. El romanticismo tiene un poco que ver con traer de vuelta el yo, ¿no? La subjetividad. Claro, pero no necesariamente con traerlo de vuelta, porque en realidad no ha estado antes presente. Y sin duda, o sea, es quizás el periodo desde el cual el yo no deja de estar presente en la literatura. El yo no solo como punto desde el cual se narra, sino que también entendiendo a ese yo del autor. Por primera vez el autor se pone por sobre todo. De hecho, surge lo que nosotros ahora entendemos por el genio. Pero nos estamos adelantando mucho, yo creo que vamos un poco más atrás y partamos poniendo en contexto cómo se hace posible que lleguemos a esto que entendemos por romanticismo. Y para esto tenemos que viajar más aproximadamente a mediados del siglo XVII con, digamos, la aparición del pensamiento de Rousseau. Rousseau no es romántico porque él no escribe en términos de lo que después se va a entender como una de las formas románticas, pero es quizá el primero que a partir del contrato social empieza a dar cuenta de una insatisfacción con respecto a lo que es la ilustración, a toda esta racionalización y a veces hiperracionalización de todos los contextos de lo humano. Claro. Esta, de alguna forma, semilla luego es tomada por todos los pensadores que son conocidos como los idealistas alemanes, los cuales toman esta semilla y de alguna forma la germinan a partir, es decir, mezclándola en gran medida con el pensamiento de Kant. Entonces, yo diría que de alguna manera estos momentos de germinación vienen desde Rousseau, vienen desde Kant, y ambos confluyen después en momentos políticos que tienen que ver con la independencia de Estados Unidos, que de alguna forma da energía para que surja la Revolución Francesa, y por otro lado, no digamos paralelo, pero que sí están colindando con la Revolución Industrial. Claro, todo evento y personajes que, como tú decías, tienen que ver con lo político, con lo social, más que con lo artístico propiamente tal. Exactamente. Después se traslada al arte. Exactamente. Y cada uno de estos eventos, que como estamos dándonos cuenta, no suceden necesariamente en un país específico, sino que se distribuyen en distintas partes de lo que es la Europa, van a ir determinando que el romanticismo sea muy particular en cada uno de los países en los cuales surge.
Por lo general se entiende que el primer lugar en el cual ya se manifiesta y se usa el nombre incluso del romanticismo es Alemania, ¿ya? Es Alemania a partir de un movimiento, que lo tengo anotado acá el nombre porque es un movimiento que tiene un nombre en alemán, que se llama Sturm und Drang, ¿ya? ¿Ya? Que una traducción, digamos que media literal, podría decir como un ímpetu tormentoso o una tormenta impetuosa. O sea, ya desde el nombre de este movimiento vemos que hay un sentido de, primero desde lo natural, o sea, Claro. segundo desde lo emocional, o sea, un ímpetu, una fuerza, una energía ahí que está de alguna manera saliendo desde una naturaleza que nos contiene, que nos hace, o sea, con la cual nos hacemos uno. Se hace una especie de analogía también entre la naturaleza como, no sé, que suele ser un poco salvaje, por decirlo así, con las emociones también de las personas, claro. ¿no? Con lo tormentoso, Exactamente, con lo emocional. Claro. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta de que el periodo inmediatamente anterior, o sea, toda la ilustración en términos de lo que es arte, es lo que se entiende por neoclasicismo. Claro. Y este neoclasicismo se caracteriza por establecer reglas para todo. O sea, en ese periodo la creación, como en términos que la entendemos hoy en día, no existía. Porque estaba todo muy normado. Si uno quería escribir un libro tenía que regirse a cierta estructura específica. Era impensable, por ejemplo, de que nosotros en una misma obra tuviéramos partes en prosa y otras partes en verso. Entonces, ante esta, de alguna, nuevamente, racionalización o hiperracionalización de la realidad, viene como una suerte de reacción. No es una contraposición, o sea, no hay una negación del neoclasicismo, sino más bien que hay un entender de que todas las formas que se han usado antes no son válidas, porque de hecho los románticos a veces la ocupan, a veces las mezclan, a veces las desechan, Yeah. pero no tienen una contraposición como una negación radical, sino que más bien entienden que justamente desde este individuo creador que en el fondo es parte y constituyente de la naturaleza y de alguna forma viene de la naturaleza, tiene todas las posibilidades, todas las herramientas están a su servicio y por tanto la creación es absolutamente fuera de lo que es estructura. Y por eso también es tan difícil abarcar como en una explicación el romanticismo o de alguna forma es muy difícil encontrar un texto que uno pueda decir este es el canon del romanticismo. Claro, que lo defina. Exactamente, porque vamos a encontrar que en esta época, por ejemplo, se empiezan a tomar mucho valor lo que son los epistolarios, ¿ya? Sin ir más lejos dentro de este movimiento que hablábamos que se llama Sturm und Drang, que serían como un prerromanticismo, que a todo esto es un movimiento en los cuales están una serie de autores alemanes que son, o sea, monstruos, partiendo por Goethe, por ejemplo, Claro. ya Hamann, que es un autor lamentablemente hoy en día más desconocido, pero que en su época fue muy importante porque él, de alguna manera, en base a sus escritos, volvió a colocar a lo que podríamos entender como lo visual, ¿ya? Lo visual entendido como desde esa percepción mental, ¿ya? De las cosas, de la Biblia particularmente, o sea, con esta imagen, con la imagen, él nos trae de vuelta la imagen como un valor dentro de lo estético, ¿ya? Yeah. Tenemos a von Herder, que también con su pensamiento de alguna forma empieza a echar a andar lo que después se va a entender como, ¿cómo se llama? La filosofía de la historia, o sea, y bueno, que definitivamente es un monstruo en la literatura. Ahora, otra cosa curiosa es que muchos de los autores de esta época, porque aquí estoy diciendo quizás 3 y son varios, bastante más, muchos de ellos, si bien son con sus obras de este momento son prerrománticos, luego no son necesariamente románticos, sino que saltan a otro momento. Claro, a otro movimiento. No obstante, marcan el destino de lo que va a ser ese momento.
Bueno, y como decía, con Werther, Goethe de alguna manera establece un canon en este sentir de que el personaje es pura emoción, digamos. Claro. Es gobernado desde ahí. O sea, todo el devenir de esa obra tiene que ver de alguna forma, con un conflicto pasional, o sea, el triángulo amoroso que se forma, ¿cierto? Y con el descontrol también de las emociones, él no puede controlar, las emociones lo controlan. De alguna manera sí. Pero por otro lado también nos da cuenta de que, porque en esta época también hay como un profundo sentido del infinito, de la infinitud, ¿ya? Claro. También nos da cuenta de que, por ejemplo, en lo que nosotros entenderíamos hoy en día como un acto de término, de finitud, que sería o el quitarse la vida, porque si no, no nos van a dejar subir el video. Claro, perdón. Bueno, pero en ese acto de finitud, porque en ese triángulo amoroso, para que en el fondo el amor sea infinito, sea todo lo poderoso que debe ser, uno tiene que dejar de estar. Uno tiene que hacer el sacrificio máximo para que ese amor se torne infinito. Claro. Entonces, en este acto que sería de terminar la vida, de cerrar eso, en el fondo lo que nos está diciendo es: sean infinitos, que el amor sea infinito, claro, que la pasión, que la emoción sea infinita. Que puedan dejarse llevar por eso al final. Que perdure, o sea, que claro, que pueda llegar a lo más lejos posible. Bueno, luego de este periodo de este prerromanticismo, ya surge, o sea, en Alemania se va desarrollando como quizá el periodo más fructífero en cuanto a autores románticos. Tenemos desde la poesía, tenemos a Hölderlin, que tampoco es alguien que necesariamente escribe todo el tiempo dentro de los cánones románticos, pero sí tiene obras muy importantes dentro de este momento. Yo no sé si se alcanza a ver, pero por ejemplo, La muerte de Empedocles, que es un texto maravilloso. Tenemos también dentro de este momento a unos cuentistas que son monstruos: Hoffmann, Novalis. Que era el que mencionabas antes, ¿o no? Hoffmann, no. Hoffmann es posterior, no es de los prerrománticos, ya es romántico. Ya. Hoffmann es sumamente importante porque quizás dentro de lo que es el arte de narrar cuentos es uno de los más finos, ¿ya? Y a su vez porque es uno de los precursores de todo este tipo de cuentos que tiene que ver con lo misterioso, con estos bosques, como lo que hablábamos de la naturaleza, claro, con estos espacios que son difusos. Él empieza a jugar con toda esta sensualidad del vampiro, si bien nunca lo definen como... Claro. Nunca lo nombra como tal. No lo nombran como tal, tampoco lo caracterizan como tal, pero de alguna forma van dando pequeñas pistas dentro de sus narraciones que dentro de este meterse en la historia a uno lo va llenando de estas inquietudes propias de lo que hoy ya o sea, se ha desarrollado a cabalidad, como es toda la literatura del terror vampírico. Dale, no, pensé que me iba a decir algo. No, estaba pensando un poco en lo que hablábamos de los distintos aspectos del arte en los que se manifiesta el romanticismo. Por ejemplo, en el arte visual se da mucho eso bueno, la pintura más característica del romanticismo es el hombre mirando como al vacío, al paisaje. Correcto. Y que primero que nada está dando la espalda. Claro. Y claro, da la espalda al espectador, digamos, y observa la naturaleza. Entonces, exacto. Eso y es una naturaleza muy difusa, no claro, es un paisaje, o sea, no es un paisaje como, si bien en el periodo anterior no se trabajaba mucho el paisajismo, pero no es un paisaje convencional, o sea, está todo muy en tinieblas. Mezclado, exacto. Sí. Y es muy interesante porque esa obra, de alguna forma, al estar de espalda al espectador, de alguna forma nos invita a nosotros ser ese ser que está de espalda contemplando. Claro. Y eso... A nosotros ser esa persona. A nosotros ser ese hombre, claro. Uh-huh. Y eso es un fiel reflejo de esta como de alguna manera, búsqueda de
de colocarnos ante las emociones. O sea, la obra muchas veces explota en el momento que el lector o quien lo escucha o quien lo percibe del sentido que sea, logra conectarse con todas estas emociones que sin duda antes estaban vetadas. O sea, claro. Antes la emoción no participaba en esta ecuación. Y quizás por lo mismo hay una gran desconexión desde el arte con justamente lo que hablábamos al principio, de esto político que estaba sucediendo, de esto filosófico que estaba sucediendo en el periodo de la Ilustración. Claro. Otro autor que es importante hacer notar, o autora en este caso, es Mary Shelley, con su Frankenstein, que es una obra monstruosa. Sí, bueno, Mary Shelley es un ejemplo del romanticismo británico en este caso. En este caso es romanticismo británico, exactamente. Su vida trasladada también a su obra, porque su vida bastante tormentosa también. Ella hija de 2 filósofos. Ajá. Y bueno, de su madre fue la que escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer en los años 1800, 1700 quizás. Y ella, bueno, muere la madre cuando la da a luz y después ella se cría con su padre, con su hermana y vive una vida bastante tumultuosa, por decirlo así. Pero muy educada a la vez. Claro, o sea, ella nunca recibió una educación formal, pero su padre se preocupó de que ella se educara muy bien, de que supiera de todo, que fuera una persona bastante culta. Y ella se escapa finalmente de su casa porque se enamora de un hombre casado. Se van a viajar por el mundo con la media hermana de Mary Shelley y ahí, bueno, viven una vida como de penurias igual porque estaba obviamente muy mal visto estar con un hombre casado, ser pareja de un hombre casado. Además él seguía igual con la señora, no era como que lo hubiera dejado, igual tuvo un hijo con ella y varios hijos con Mary que murieron, finalmente solamente sobrevive uno y en todo este círculo que ella va conociendo se va haciendo de un círculo también bien romántico. Claro, ¿no? Frankenstein nace en un contexto de una reunión partiendo por un escape, porque son personas, o sea, son autores que se van a Italia, si no recuerdo mal, es la casa de Collodi. Acá no tengo libros de Collodi, pero sí, si no recuerdo mal, es la casa de Collodi. Y son, claro, un grupo de pensadores. Claro, o sea, de Lord Byron, Polidori. Claro. Exacto. Y en una de estas noches de vacaciones en Ginebra, conocen se les da esta tarea que Lord Byron parece el que tenía la idea el maestro de orquesta, de escribir la historia más terrorífica. Claro. Que cada uno se le ocurriera la historia más terrorífica, era una competencia y ganó Mary Shelley con su Frankenstein. Claro. Y bueno, este Frankenstein es muy interesante porque nos permite un poco colocar en contexto el romanticismo inglés. O sea, si bien veíamos que el romanticismo alemán venía muy direccionado desde la filosofía idealista de un Fichte, de un Schlegel, de un Jacobi, o sea, sin ir más lejos, Hegel mismo fue compañero con Hölderlin, Hölderlin era un precepto, o sea, justamente en estas casas acomodadas no mandaban a sus hijos a un establecimiento educacional, sino que más bien contrataban a un tutor, que les venía a enseñar a la casa. Imagínense haber tenido a Hölderlin como tutora, sí. Increíble. Bueno, en Inglaterra es distinto, porque en Inglaterra ellos, si bien también de alguna manera, o sea, no de alguna manera, sin duda, sus pensadores más importantes estaban en conocimiento de la obra de Rousseau, sin duda también estaban en conocimiento de estos primeros pensadores idealistas alemanes, sin duda ya habían leído a Kant, tienen sus propios, de alguna forma, sus propias velocidades, y justamente en ese momento quizás lo que más a ellos les está determinando su acontecer es la revolución industrial. Claro. O sea, y esta revolución industrial viene a cambiarlo todo. O sea, no es algo, por supuesto, de un día, como se dice, de una mañana para la noche, de una noche para la mañana. Claro. Pero sí empieza
sobre todo en estos autores que son muy sensibles a dar de alguna forma golpes de cambio en lo que ellos están percibiendo como su realidad. Claro, también la contraposición de lo natural con lo que es mecánico. Exactamente. Que se refleja mucho en Frankenstein. Exactamente. Y lo que es antinatural, de traer de nuevo... Y si vamos más... un ser todavía atrás, allá está creo que el señor... no, ahí está Lord Byron, pero estaba buscando a William Blake, pero parece que no importa. Pero, por ejemplo, en William Blake, él vive en el momento mismo en el cual el mismo Londres, que si bien es una capital, es una de las ciudades grandes e importantes de la Europa, y no solo de la Europa, sino que también es quizá el centro de lo que sería el imperialismo británico. Él está siendo testigo como primero ya se independizó Estados Unidos. O sea, de alguna manera es el comienzo del fin de ese imperio todopoderoso inglés. Por otro lado, él es testigo de este nacimiento de la Revolución Industrial y por tanto de cómo empiezan a aparecer estas primeras chimeneas de las fábricas y cómo si bien esta urbe grande y digamos con mucha gente, esta colmena podríamos decir, todavía de alguna manera está impoluta en términos de polución y él es testigo también de esto. Entonces, si bien la revolución industrial por un lado lleva una energía de cambio, de progreso, por otra parte para estos autores que como bien tú dices tienen puesto su ojo en lo natural, su ojo puesto muchas veces en lo medieval, ¿cómo se llama? En las leyendas, en estos héroes, en los mitos, exactamente, también van viendo cómo va transformando su realidad. Y la poesía de William Blake lo refleja mucho este cambio de paradigma que va sucediendo en Inglaterra. Y quizás por lo mismo en Inglaterra, por ejemplo, cuando encontramos a sus mayores exponentes, por ejemplo, encontramos a este señor que se llama Sir Walter Scott, con el famoso Ivanhoe, ¿ya? Que también va marcando un tipo de ¿cómo se llama?, de personaje que es sumamente distinto a lo que vimos en Alemania, que tenía que ver con todo esto que después podría derivar en lo gótico, ¿ya? Acá en Inglaterra el personaje que está primando es este personaje que vive en un contexto muy local, que es una suerte de héroe, que está buscando siempre salvaguardar la cultura, salvaguardar lo campesino, salvaguardar a ese personaje que no es de ninguna manera ilustrado. Como lo más autóctono también. Como lo autóctono, exactamente. Quizás saltando, pero también, por ejemplo, es lo que vamos a encontrar con Alexander o Alejandro Dumas, con los mosqueteros, con 20 años después, con el ¿cómo se llamaba el señor de la máscara? No me acuerdo cómo se llama, que en el fondo es como... ¿Montecristo? No. Bueno, pero es que están los tres mosqueteros, y los tres mosqueteros en el fondo es una trilogía, que termina con 20 años después, y hay uno que está entre medio que no me puedo acordar en este momento. Pero que también volvemos a este imaginario del héroe, que de alguna manera es todo pasión, es todo amor, que los duelos, que la mujer... ¿Y eso cómo se hace la diferencia? ¿Cómo se diferenciaría de otros autores, por ejemplo, la misma Mary Shelley, o otro libro que tenemos por acá, que es el misterioso, curioso caso de Peter Schlemich? Magnífico caso. Espera, que por acá lo tenemos. Ahí abajo lo tenemos. En términos... Porque acá, realidad... por ejemplo, hablamos de un hombre que... O sea, el arquetipo acá es la figura del diablo, en el fondo, que convence al hombre, lo seduce para venderle su vida, en el fondo, que es la sombra. Claro. Es la seducción misma. Claro, sí. Pero, a ver, estos dos, o sea, Frankenstein con este van por carriles distintos, pero yo salté de lo inglés y voy a cerrar lo que está diciendo antes con respecto a Frankenstein. Ya. Nuevamente, por ejemplo, tenemos una expresión vívida de un momento. O sea, esta revolución industrial, la electricidad, digamos, nos permite entender y aceptar la creación de un ser como, ¿cierto?, como la creación de Frankenstein, ¿ya? Claro.
no es casual. O sea, pero es un ser viviente en el fondo. O sea, está... de alguna manera quizás podríamos entenderla como una forma de ver a ese golem claro. hebreo de una forma más contemporánea. Claro. Pero a su vez también vemos que inmediatamente existe esta reacción de rechazo ante la monstruosidad creada. O sea, claro, porque además igual, en el caso de Frankenstein, ni siquiera es lo que después se va a conocer como la figura del zombie, por ejemplo, porque no es alguien que alguna vez haya estado vivo. No, claro. Sino que se crea a partir de esta tecnología. Exacto. Es la naturaleza, claro, manifestada en su máxima potencia. Claro. Y nuevamente estas lógicas de eternidad, claro. estas lógicas y de convertir infinito. también a este doctor en un creador también. Exactamente, en un creador de vida. un demiurgo, sí. claro. Es la figura del genio que se instaura y es muy poderosa en esta época. Mientras que, por otro lado, la maravillosa historia de Peter Schlemihl... ¿Puedo sí, aportar algo? Que también pienso en la figura del vampiro, que esto mismo que hablábamos de la reunión y todo, en esa reunión también nace el vampiro de Polidori, que es como Exactamente, sí. Donde se crea el arquetipo romántico del vampiro. Exactamente. Claro, y que también representa un poco la seducción, que es lo que vamos a pasar ahora. Exactamente. Como el villano, por decirlo así, como el mal visto como una seducción... como alguien capaz de hacerte, de hipnotizarte casi. ¿Sí? Exacto. Y es muy bonito como de alguna forma todo esto se va entremezclando, porque si podemos pensar en la ilustración, en la llamada en algún momento revolución de las luces, es que evidentemente la claridad del intelecto se refleja en el día, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, todos estos protagonistas son protagonistas de la noche, claro, ¿cierto? Sí. O sea, todo esto que por la razón no podíamos conocer, ¿ya? Que no debíamos conocer porque era un sinsentido. Claro. Ahora en el romanticismo es eso lo realmente importante e interesante, o al menos el camino por donde podemos llegar a un conocimiento que nos estaba vedado. Es la noche. Sí. Mirar hacia la oscuridad. Mirar hacia la oscuridad, exacto. Claro. De alguna forma adentrarnos en este bosque con todos los riesgos consabidos. O sea, no por nada tenemos, por ejemplo, toda la serie de cuentos que de alguna manera recobraron los hermanos Grimm, ¿cierto? Claro. Ahí están, son un sinfín de advertencias con respecto al riesgo, pero sin ese riesgo no llegamos a la casa de golosinas, de galletas de Hansel y Gretel, ¿cierto? Sí. De alguna manera, sin ese riesgo no salvamos a la abuelita en Caperucita Roja. Entonces, es maravilloso cómo se va mezclando todo esto. Volviendo a este libro, yo lo quise, o sea, es muy interesante porque en el fondo nuevamente nos pone al romanticismo desde otra mirada. O sea, si bien vamos a encontrar estos como pequeños arquetipos que son, y esta palabra viene muy a colación en el romanticismo, los arquetipos, si encontramos muchos los arquetipos de que hemos hablado, aquí surge una forma narrativa que es de alguna manera la sátira. Claro. ¿Ya? Es esta persona, este narrador, de alguna forma en el romanticismo se transforma en distintos tipos de aventurero, de viajero, de ¿cómo se llama? De este ser que recorre, ¿ya? Y cada una de estas pequeñas formas de... Carlito, estamos grabando algo. Espéranos sentadito ya en la mesa un segundo. Por favor. Gracias. Bueno, eres Carlito. Carlito pasó por aquí. Carlitos, que anda buscando siempre a su Snoopy. Bueno, como decía, este protagonista nos muestra estos distintos protagonistas que son el viajero, que son el aventurero, que son el que recorre, que no necesariamente el viajero. Y este es un maravilloso libro porque como este viajero va desde lo satírico, de alguna manera, nos va mostrando cómo... si nosotros, o sea, primero que nada, la razón en este libro es como que no tuviera cabida. Si bien en todo momento nos provoca y nos cuestiona la razón, todas las salidas van desde la ironía más pura y por tanto nos lleva en estos caminos diríamos, lo esotérico a un fin bastante interesante. Y digamos que
es algo que, por ejemplo, después podemos ver en el cine. O sea, cuando nosotros vemos el séptimo sello, estamos viendo un poco esto. Jugar con la muerte de alguna... De apostar contra la muerte en pos de la eternidad. De no tomarle tanta importancia en valor, o sea, en pos de otros valores. Desacralizarla completamente. Menos, claro, en este caso intercambiarla por una bolsa de oro. Desacralizarla completamente. O sea, claro, sí. Y lo que tú hablabas también de la sátira, que no es solo la historia propiamente tal, no es solo este personaje, sino que el autor lo envuelve en sátira la historia. Es un contexto escribe completo, cartas para poder explicar que es un hecho satírico al final. Exactamente. Claro. Como decíamos, el epistolario está lleno de valor, o sea, lo vimos en Werther, lo vemos acá. En Werther también, por ejemplo, digamos que o sea, bueno, como te decía, Goethe fue un prerromántico y es un monstruo, entonces mucho de lo que él escribió hizo mucho eco para después. Pero ahí tenemos la imagen de, como decíamos, el que se quitó la vida. Y eso llevó a un momento histórico en el cual el alza de resoluciones de vida de esta manera fue altísimo. Claro. Y de alguna forma, después lo vimos en muchas obras literarias. Sin ir más lejos, si nosotros vemos el Juan Tenorio, ahí lo tenemos. Juan Tenorio como expresión del romanticismo español. Que fue posterior igual a todo este movimiento. El romanticismo en el resto español de Europa. fue posterior, Claro, posterior, claro. Sí. Digamos que España tuvo, a diferencia de Francia, que tuvo su Revolución Francesa, Inglaterra tuvo de alguna forma su momento político antes, por tanto también ya traía resuelto esto. España nunca lo resolvió, nunca tuvo su revolución social. Por tanto, vivió un periodo de represión mucho más largo que el resto de los países de Europa. Y por tanto, demoró en que entrara el romanticismo. Claro. No obstante, igual Goya es previo. Y Goya ya, o sea, ya es... Su imaginario ya es muy romántico. Bastante, sí. Es muy romántico. Bien oscuro. Es muy oscuro, claro. Mirando hacia la oscuridad. Exactamente. Claro. Mirando los mitos también desde ese lado. Exactamente, volviendo nuevamente atrás. Sí. Ahora, también, obvio, no es el romanticismo el primer momento de la historia en el cual ponemos la mirada hacia el pasado. O sea, constantemente lo hacemos. Lo hacemos constantemente, exactamente. Sí. Ahora, quizás la gran diferencia es que en este caso nosotros no estamos colocando la mirada atrás para, de alguna forma, volver a elevar ese momento. Nosotros lo estamos haciendo para decir, ok, este momento fue álgido, fue interesante, fue poderoso, fue potente. Veamos qué de eso nosotros podemos usar como herramienta creativa. Jamás como copia, jamás como imitación. Jamás tratando de representarlo. Claro, el romanticismo tiene harto eso, como de volver al artista en un creador al final. Exactamente. Que tome estos elementos de donde quiera completamente. Y lo ocupe los disponga según su emoción, su todo criterio. Es posible, todo, claro. Porque justamente la creación, o sea, lo estético se basa en la libertad absoluta. Hay muchas, o sea, todo lo que nosotros hablamos con respecto a la Revolución Francesa es lo que se entiende por liberalismo en política, ¿cierto? Y para muchos el romanticismo es el liberalismo literario, claro. ¿ya? Porque las ansias de libertad absoluta están en todo momento plasmadas tanto como en lo político, tanto como en lo estético, tanto como en lo filosófico. Si bien lo estético podríamos entender que está entre lo filosófico, pero la libertad es la necesidad mínima desde la cual se construye la creación. Claro, parte desde la libertad. Exactamente. Desde esta libertad. Bueno, hemos hablado del romanticismo inglés, del romanticismo alemán. También tenemos una figura muy importante en Estados Unidos con respecto al romanticismo. Por cierto que sí. Que es el señor Edgar Allan Poe. El señor Edgar Allan Poe, sí. Otro monstruo. En sí mismo. Sí, claro. Aquí nuevamente podemos dar cuenta de que el romanticismo es muy particular a cada zona, porque evidentemente Estados Unidos como tal no traía una tradición previa literaria, porque en su afán independentista de alguna forma se
acorta mucho de lo que podría entenderse como legado de esta Gran Bretaña. O de los pueblos originarios también. O de los pueblos originarios. No tienen tampoco no hay una conexión directa todavía. No miran hacia atrás en ningún Exactamente. aspecto. Como que buscan separarse de los dos. Exactamente. Y quizás justamente ese espacio resulta determinante a la hora de la libertad con que Allan Poe y la lucidez también con la cual él logra ver su realidad. Y quizás también es indicativo de por qué mucha de la potencia que él tiene como escritor pasa por su capacidad de colocar la psicología al servicio de su escritura, o sea, de todo el trabajo psicológico que hay de sus personajes, cosa que no necesariamente lo encontramos en el romanticismo europeo. Claro, no sé si qué pensarás tú de esto, pero a mí me parece Edgar Allan Poe como... claro, es muy... La temática que toca es como bien romántica, pero su forma de narrar es muy psicológica, muy analítica. Es muy como psicológica, que, sí. También define todo, en el fondo, como que no deja nada al azar. Todo lo describe, es muy descriptivo. Claro. Tanto que tú eres capaz de pensar que estás ahí, como sentir totalmente lo que está pasando. Nuevamente esta, o sea, no sé si afán, pero sí esta como matriz en la cual el lector se debe conectar emocionalmente, o en el caso de Allan Poe psicológicamente, con su personaje. Eso es fundamental, claro. Y es lo que al final él lo que busca lograr es como el suspenso en su obra. Sí, que tú estés tan atento que todo el rato como que estés esperando lo que va a suceder. Muy oscuro. Sí. Es muy oscuro y si bien la mayoría quizás, hablando desde Chile, hemos conectado con los cuentos de Allan Poe, para él la narrativa, o sea, la forma de narrar más interesante o que él trataba de ser más prolijo era la poesía. En su poema, claro. Y quizás lo que más escribió, por otro lado, eran, no sé, las crónicas, porque al final es un hombre de su época, él vive entre la tormenta que significa la miseria económica, de ser escritor, claro. Esa necesidad compulsa de ser escritor, a la vez el alcoholismo, sus delirios. Claro. También tuvo una vida como bien dramática. O sea, eso también fue rechazado varias veces. Exactamente. Y eso ser ese autor como personaje mismo es algo también muy propio de los románticos. Claro. No por nada. Se vuelva un poco su obra. Exacto. En esta época, si uno revisa los principales autores, no todos, por supuesto, pero hay muchos que no pasan de los 35 años. Claro. Hay muchos que en esta pasión, en esta efervescencia de la vida, vivida como un romántico, hace que su vida sea muy corta. Hay algunos que incluso, en este momento no me recuerdo cuál, si no recuerdo fue Lord Byron, pero él no es que ponga fin a su vida, porque él muere peleando por la independencia de Turquía. Claro. Pero realmente tenía necesidad de ir a pelear la independencia de Turquía. Claramente no. Claramente no. Entonces, nuevamente esta visión de que la eternidad está contenida en el sacrificio, en la autoexterminación, para ellos tiene una validez tremenda, ¿no? Claro. Entonces los excesos están muy presentes. Es algo que hace buscando un poco esa emoción. De alguna manera. La adrenalina pura, así. Exactamente, adrenalina pura. Y en momentos de consecuencia, porque no por nada estaba luchando por la libertad de un pueblo. Claro, sino también por un ideal. Exacto, por un ideal, por una consecuencia, o sea, esto de lo revolucionario también lo vemos mucho dentro de la literatura romántica, ya sea en Francia con la Revolución Francesa, ya sea en Inglaterra con la Revolución Industrial. Desde Alemania quizá el término revolución no tiene tanta similitud como lo va a entender un inglés o lo va a entender un francés. Pero está. Otra cosa que me estaba quedando un poquito en el tintero es en esta vuelta hacia atrás es cómo de alguna forma se descubren o se descubre el valor de ¿cómo se llaman? De estos lugares que son una huella del pasado, pero una huella derruida, una huella que de alguna forma ha sabido subsistir en el tiempo y de alguna manera se le sacraliza.
cuando digo esto estoy pensando un poco en las ruinas. ¿Ya? Esto cobra mucho valor porque va a ser determinante con respecto a cómo nosotros entendemos hoy en día el arte, o al menos a ciertos aspectos del arte. ¿Por qué? Porque en esta vuelta al pasado ellos, al encontrarse con esta ruina, no están entendiendo como o haciendo una alegoría de lo arruinado, sino más bien de aquello justamente que tiene este carácter eterno. Claro. En esa ruina está contenido lo eterno de un pueblo antiguo, de una civilización arcaica. Lo que perpetúa. Lo que perpetúa, nuevamente esta lógica de la infinitud. Claro. Y es de alguna manera, este el momento en el cual esto que estábamos viendo como una ruina y que hasta ese momento quizá era perfectamente ilógico, que agarraban las piedras de esa ruina y las usaban para construir una catedral o para parar un muro. Entonces, cuando llegan a este imaginario, esta visión de la ruina, de alguna forma, ese tomar esa materialidad simplemente con objetos constructivos se detiene. Y empezamos a entender que esos espacios se sacralizan. A diferencia de lo que puede haber sido el término o la forma de ver lo sagrado simplemente en lo religioso. Claro. Aquí ya lo encontramos en estos espacios. Y de alguna manera ese imaginario, o sea, esa visión de las ruinas como algo sagrado que hay que ir y en lo humano también. Que hay que ir a visitar, o sea, se hacen peregrinaciones, trayéndolo a hoy en día lo que nosotros hacemos con los museos o con las galerías de arte, que son lugares que de alguna forma nos están salvando, están conservando esto, y nosotros vamos y le rendimos pleitesía. Claro, exacto. Bueno, el romanticismo dejó mucho también en nuestra vida. Hoy en día todo el tiempo. Sí, tenemos lleno. mucho del romanticismo, de la forma que vivimos, en cómo nos expresamos. Exactamente, del imaginario. Claro, sí. La imaginación. Exacto. Y algo que siempre está constantemente volviendo. Exacto. O sea, el mismo tema de los vampiros volvió con Anne Rice, vuelve constantemente con otros y todo el tiempo. escritores, otros autores, claro. En la música, en la música siempre gótica, se toca el la tema, música dark, claro. la emo. Es un arquetipo que persistió y que no... Hasta el día de hoy, claro. O el arquetipo del héroe también antes, o del antihéroe, o del demonio seductor, claro. También. Es como ahora, son arquetipos que van volviendo. Y no quiero entrar en profundidad en esto, pero lamentablemente muchos de esos arquetipos, o sea, lamentablemente a partir o sea, por un lado el cine nos trajo al Nosferatu, ¿cierto? O sea, nuevamente el vampiro, claro, como una de las primeras expresiones. Claro, y volvió en otras formas de arte como en el cine. Como en el cine. Que fue posterior a todo esto y toma también estos elementos mucho. Y tiene la suerte de darle una lectura muy romántica. Quizás claro, por las tecnologías del momento, quizás porque hay un énfasis detrás también de esto tan tenebroso. Pero también en otros momentos nos trae cambios de paradigma en cuanto a cómo entendemos estos arquetipos que, a mi parecer, de alguna forma desvirtúan estas grandes obras del periodo romántico. Y con esto me refiero, por ejemplo, a toda la reinterpretación que ha hecho Disney con respecto a la obra de los hermanos Grimm. Claro. Que si bien sabemos que es una compilación de lo que se entendía como cuentos tradicionales, nuevamente esa búsqueda de la leyenda, del mito, estos cuentos tradicionales, la forma de reinterpretar ese arquetipo de alguna forma es todo lo contrario al romanticismo, le quita todo eso tan valioso que podríamos traer y tener hoy en día, que todavía quizás sería muy útil. Claro, lo simplifica. Lo analiza, sin duda, claro. Entonces, desde ahí ya, por ejemplo, el imaginario de este héroe es completamente distinto. Sí. Es completamente distinto. Ni hablar del príncipe o del monstruo, claro, totalmente, completamente distinto. Bueno, ahí está el contraste también entre el cine, en este caso Disney, con lo que uno puede ver o puede leer. Al final, claro, quizás estas películas podrían estar más enfocadas a lo infantil, a un público infantil. Y nosotros después, como la búsqueda literaria, también al leer los cuentos nos damos cuenta de que es bastante distinto. O sea, claro, como toda la parte más oscura queda fuera de las películas y claro, lo podemos ver en los textos. Y hay o sea, me parece que hay una mala lectura, porque claro, es muy distinto o sea, para empezar, cuando salen estas obras, el concepto de infancia no existe, por tanto
claro. No podemos hablar directamente que hayan sido pensadas como hacia un público infantil. Al menos las primeras, sí. Claro. Blancanieves como del 30 y algo. No me refiero con respecto a la edición de Disney, me refiero volviendo a la época romántica en que se recuperen estos textos. Claro, en lo romántico no existe el concepto de niño. Ahora, Disney quizás sí piensa que sería bueno, ahora, de alguna forma reinterpretar estos textos para hacia una infante. Pero es muy distinto reinterpretar hacia un infante que infantilizar el texto. Claro. Entonces, para mí el error es ese, que lo infantilizan en vez de... Porque si fuera para un infante, realmente lo hubiéramos dejado como estaban. Porque esos libros tenían valores, tenían advertencias, hacían que el niño de alguna forma se viera enfrentado a ciertos miedos que de alguna manera podría decirse que en la medida que tú te los enfrentas por medio de la lectura y por medio de adentrarte psicológicamente en esos terrores, ya lo viviste. Entonces, cuando estás enfrentado a estas circunstancias, ya vienes preparado de alguna manera. Los niños, claro. Aquí no, nada de eso. El mismo, no sé, La Bella y la Bestia. O sea, la bestia, si uno la va viendo en Disney, cada vez es menos bestia, cada vez de alguna forma es más, no sé, cada vez podría ser más tierno. Hasta tiene ciertas guapesas, por decirlo así. Mientras que lo romántico ve la belleza justamente en la monstruosidad. Claro, lo ve ya como bello. Claro, ahí está el valor estético, digamos. Claro, pero es la monstruosidad. Y por lo mismo nos adentramos en toda esta también oscuridad. porque es lo natural al final. Él es una bestia, entonces. Es de una bestia. Claro, su belleza está en ser lo que él es. En su naturaleza. Mismo, claro. Es la naturaleza misma, exacto. Yo creo que sería ahora bonito hacer una suave pasada por lo que es el romanticismo o sea, porque el romanticismo no se agota, digamos, en Europa y en Estados Unidos. También llega hasta nuestros confines. Claro, sí, mira, bueno, igual vamos a hacer un repaso por algunos libros que tenemos acá en esta biblioteca, propiamente tal, que sería Frankenstein de Mary Shelley, Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio, acá tenemos de José Zorrilla. Claro. La novela gráfica de Frankenstein que tenemos por ahí abajito. Exactamente. Sí. Tenemos por allá tenemos a Lord Byron. Libro, claro, Lord Byron acá. Tremendo. Poemas de Lord Byron. Quizás la más alta cumbre del romanticismo ya desarrollado inglés. Claro. Pero no podemos no mencionar a Coleridge y Wordsworth, que son como los prerrománticos ingleses y que, no sé, sus palabras líricas son una cosa increíble. Bueno, también tenemos libros que no tenemos en esta biblioteca, pero están en la biblioteca Pedro Lemebel. Claro. Que tenemos acá El Conde de Montecristo, el libro de Edgar Allan Poe. Acá tenemos Allan Poe, pero está prestado. Así que devuélvalo, por favor, la persona que no lo ha traído, gracias. Devuélvalo, por favor. Sí. Tenemos Los Miserables, tomo 1 y 2. Quizás la obra capital de Víctor Hugo. Claro. Y bueno, también tenemos algunos textos chilenos. Sí, pero antes de eso tenemos, o sea, podríamos saltar a Rusia, podríamos saltar a otras zonas, pero en Rusia no puedo dejar a mencionar a Pushkin, que para mí es un escritor notable también, que cae dentro de esta época. Solo eso. Y ese sí lo tenemos acá en Violeta Parra, así que el que quiera puede venir a buscarlo. Sí, lo tengo. No, porque me acaba de saltar la teja. Ya. Igual mencionar que el romanticismo también estuvo en Rusia, como tú decías, en Francia, en otros países. O sea, de Francia mencionamos algo. A Víctor Hugo, claro. Una cosa, y ya con esto tratamos, porque el problema es que el romanticismo es un periodo corto, claro. Porque de hecho ni siquiera dijimos cuánto abarcaba, pero es deja de mi torpeo. Es del siglo XVIII, pero se llama más o menos 1770, 1760, hasta mediados del siglo XIX. O sea, estamos hablando en un periodo de 50, 60 años. Claro. Es muy corto. Corto para un movimiento artístico. Exacto. Sí. Pero suceden tantas cosas que van determinando que rápidamente se salta al siguiente periodo. Como decíamos, está la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, están los idealistas, y de alguna manera hasta la Revolución Francesa todos estaban, pero siempre, o sea, hasta que ya la Revolución Francesa deviene, digamos, pero en todo ese proceso de que surge la Revolución Francesa, todo lo que es
cultura e intelecto, tiene los puestos los ojos y tiene todas, de alguna forma, las ilusiones, la utopía de esta Revolución Francesa. Pero ¿qué pasa? Que rápidamente, en 10 años, esta utopía se transforma en distopía. Y por tanto hay un desencanto completo con este sueño que era la Revolución Francesa, con este sueño de revolución. Claro. Se nos consume rápidamente esa flama. Entonces, si bien esta pasión desenfrenada nos lleva a altos niveles de creación romántica, también rápidamente se nos consume en este desencanto, ¿ya? Y pues, de alguna manera lo vemos en muchos de los autores que hemos hablado y de los textos, en este ¿cómo se dice? ¿No? Como de meterse, de meterse en uno mismo. Y empezamos a ver este autor que se aparta de la sociedad y de alguna forma crea desde allá, pero a la vez es un genio y figura y por tanto él mismo es un personaje. Igual también tiene un poco que ver con la misma, como la definición misma del romanticismo al final, que es como dejarse consumir por las emociones, buscar el absoluto, algo y brillar en esta consumición como un sol, así, algo que te, todo. Llevarlo todo hasta el final, y ese final existe, pues también termina, o sea, las emociones también nos pueden consumir. En lo físico, claro que también sí. nos consumen, Sí. las emociones nos llevan a estados que Hölderlin son terminó extremos, sus últimos 30 años en la locura. Y en eso mismo también el movimiento se puede haber consumido también, como llevarlo a un punto en el que ya como... Y salta después, salta a otro. O sea, lo bonito quizás es que, a diferencia de otros momentos, el momento siguiente es una consecuencia natural del romanticismo. No es contra el romanticismo, es una consecuencia natural. Pero antes que se nos vaya el mundo, digamos que autores chilenos, o sea, antes de los autores chilenos hay que entender de que estamos hablando que Chile se independiza en 1810, ¿cierto? Claro. O sea, justo en el momento en que el romanticismo está en Europa, está en su pico. Ahora bien, digamos que en principio los primeros autores que vamos a reconocer como románticos que están acá no son chilenos. La mayoría vienen de Argentina. Por ahí tenemos a Andrés Bello, pero Andrés Bello solo es considerado por algunos románticos y solo en su creación poética. Digamos que, ¿por qué? Porque en el fondo, en esta vuelta del romántico hacia lo que era, digamos, ese pasado como medieval, volver de alguna forma a reencontrarse en esto que después se va a entender como lo nacional, pero no lo nacional en términos de nacionalismo que podríamos entenderlo hoy día, sino más bien nacional como lo local, como la costumbre. Nosotros en Latinoamérica vamos encontrando coherencia en esto de reconocernos nosotros mismos como que somos. ¿Cómo somos? ¿Dónde nos encontramos? ¿En qué estamos? ¿Cuál es la identidad al final? ¿Cuál es la identidad? Entonces, en este sentido de lo nacional, del romanticismo, nosotros empezamos a encontrar de alguna forma a generar una literatura nacional que va muy a dar reflejo de eso. Y ahí es donde tenemos exponentes como José Victorino Lastarria, ¿cierto? Tenemos a mi bien amado Blesgana, sobre todo con su novela de Martín Rivas. No exclusivamente, pero sí. Tenemos, por ejemplo, La Úrsula de la Muerte, donde nuevamente empezamos a ver esta figura del héroe, ¿cierto? Y rescatar el héroe más revolucionario, al final, de todos los héroes de la patria que tenemos acá en Chile. Todos los héroes patrióticos. Exactamente. Manuel Rodríguez, el más revolucionario, el que formó, digamos, exactamente. Y que se extingue también en su pasión de llevar esta revolución, esta libertad hasta el último... Aún no sabemos dónde está enterrado. Se supone que en Tiltil, pero bueno. Entonces también tenemos lo nuestro acá. Y obviamente que el resto de los países hermanos de Latinoamérica también tienen lo suyo. Pero como vemos, el romanticismo da para mucho. Sí, algo que nunca no se puede dejar de analizar, digamos. No, podríamos estar muchas semanas hablando de lo mismo. Pero bueno, tenemos que ir cerrando ya. Sí. Porque... Lástima que terminó. Antes de cerrar, tú querías leer un texto, una parte del libro. En realidad podríamos agarrar cualquiera de todos estos textos y darle una pequeña pasadita. A ver, voy a agarrar uno de Hoffman, que se llama
Hoffmann, como decíamos, es uno de los románticos franceses que quizás trabajó de forma más maravillosa el cuento, ¿ya? Y en este texto se titula Vampirismo, o sea, ya qué más lejos podemos ¿Qué más llegar? romántico? Claro. Este texto de vampirismo no es literario en términos como convencionalmente lo entendemos. De alguna manera él hace, como se llama, es como medio teórico hasta cierto punto. Pero mira, leámoslo un poco y vamos viendo. Así parte. Entonces dijimos vampirismo de Hoffmann. Es curioso, dijo Sylvester, que en la misma época de Walter Scott apareciera, si no me equivoco, un poeta inglés que, siguiendo una tendencia bien diferenciada, creara algo majestuoso y sublime. Se trata de Lord Byron, quien, en mi opinión, es más influyente y auténtico que Thomas More. Su Sitio de Corinto es una obra maestra llena de las imágenes más vivas, de las reflexiones más geniales. Tiende de forma predominante a lo sombrío, lo aterrador, lo monstruoso. Y no he querido leer su vampiro debido a que la simple idea de esa criatura, si es que estoy en lo cierto, me produce escalofríos. Según creo, no es más que un muerto viviente que se alimenta de la sangre de los vivos. «Jaja», dijo Lothar riendo. «Un poeta como tú, mi querido amigo Sylvester, tendría que estar bien versado en toda clase de relatos de magos y de brujas, e incluso practicar algo de magia y hechicería, tan necesarias para desarrollar determinados temas y argumentos. En lo que concierne al vampirismo, en particular, y para que compruebes mis amplios conocimientos en la materia, me gustaría mencionarte un opúsculo muy entretenido, de que podrás aprender mucho acerca de esta oscura materia. El título completo de la obra es M. Michael Ramft's Diaconi de Nebra, Tratado de la masticación y trituración de los muertos en tumbas, en el que se manifiesta la auténtica naturaleza del vampiro y chupasangres húngaro, y en el que se reseñan todos los escritos publicados hasta el momento sobre la materia. Ya el mismo título convence de la solidez de la obra, y de ella podrás deducir que el vampiro no es más que un personaje maldito, que se deja enterrar como un muerto y sale de la tumba para chupar la sangre de quienes duermen, que a su vez acaban convirtiéndose en vampiros. Así, según las fuentes que maneja el autor, existen en Hungría aldeas enteras cuyos habitantes se han transformado en esos espantosos seres. Para evitar el peligro de los vampiros hay que desenterrarlos, atravesarle el corazón con una estaca y quemar su cuerpo hasta que no queden más que cenizas. Y así continúa de alguna manera dándonos esta descripción, claro, del contexto. Y no solo eso, como nos dimos cuenta, parte inmediatamente colocando en la altura de lo que podemos entender como escritores de culto al mismo Lord Byron. A Lord Byron, exactamente. Sí. Bueno, romántico por excelencia. Hoffmann, un escritor maravilloso. Ojalá todos lo lean. Sí. Bueno, con ese texto vamos a empezar ya a cerrar este capítulo, que estuvo muy bueno. Vamos cerrando. Aprendimos mucho aquí con Cristian. Esperamos, bueno, seguir, que sigan ustedes buscando, si les llama la atención el tema. Claro. Que sigan buscando información, sí, porque es un tema que nunca se acaba. Sí. Es un movimiento que llega hasta nuestros días casi. Exacto. Y hay muchos libros de románticos, o sea, claro, muchos autores románticos en las distintas bibliotecas públicas. Entonces, claro, en las distintas bibliotecas públicas también contamos con varios de los autores, algunos que tenemos acá. Así que eso, esperamos que les haya gustado, sí, que nos sigan viendo, que nos sigan sintonizando y los esperamos en el siguiente capítulo. Claro. Recuerden que estamos en el Mercado Tirso de Molina. Mercado de Abastos Tirso de Molina. En el Mercado de Abastos Tirso de Molina, en el segundo piso. Sí. Y para que vengan también aquí a la biblioteca, a conocerla, sí, a pedir los libros que les interesen, a conocer a Cristian, así que... Sí, yo soy el menos importante aquí. Sí. Los esperamos, muchas gracias por vernos, hasta la próxima. Eso, gracias. Y recuerden, todas las letras, podcast todas las letras. Todas las letras, sí. Nos vimos. Adiós. Hasta la vista.
Podcast Todas las Letras, presentado por la Red de Bibliotecas Públicas de la Municipalidad de Recoleta. En este programa podrás conocer las novedades, colección de libros y actividades de todas las bibliotecas de nuestra red. Súbete con nosotros al carro de la lectura.